Decisión fatal que le puede costar el puesto. Sebastián Beccacece miró al banco, tuvo a Jordi Caicedo disponible, entendió que Ener Valencia estaba atrapado por los defensores de Costa de Marfil, y aún así no lo mandó al campo. En una noche donde Ecuador necesitaba otra vía ofensiva, el técnico argentino eligió a Kevin Rodríguez y dejó sin minutos al goleador de Huracán. La molestia no nació después, con el ruido fácil de las redes. La molestia apareció porque el partido fue gritando una necesidad concreta. Costa de Marfil tenía estudiado a Ener Valencia, lo neutralizó, le cerró espacios, lo obligó a chocar una y otra vez, y Ecuador se quedó sin esa referencia diferente que podía abrir el duelo desde el área. Ahí estaba Jordi Caicedo, esperando una oportunidad que se había ganado con goles, no con discursos. El delantero llegó al Mundial después de remontar una situación que a inicios de 2026 parecía perdida. No era un nombre decorativo en la lista. Era un atacante encendido, con 8 goles en 17 partidos defendiendo a Huracán en Argentina. Por eso la decisión de Sebastián Beccacece cayó como una piedra sobre el ambiente ecuatoriano. Si el rival tenía mapeado a Ener Valencia, si el capitán estaba rodeado y sin margen, la banca ofrecía una respuesta natural. Pero el entrenador se inclinó por Kevin Rodríguez, y la apuesta no terminó convirtiéndose en la solución que Ecuador necesitaba. Los números no mienten y esta vez golpean con más fuerza porque estaban al lado del entrenador. Jordi Caicedo no venía de una racha invisible. Llegaba con producción, ritmo, confianza y una historia de resurrección deportiva en Huracán. 8 goles en 17 partidos no son una casualidad menor cuando tu selección necesita peso ofensivo. La bronca de los hinchas ecuatorianos explotó porque el contexto hacía todavía más difícil entender la ausencia. No se trataba de pedir un cambio por capricho, sino de mirar lo que el partido estaba mostrando. Ener Valencia estaba bloqueado por los defensores marfileños, Ecuador buscaba otro camino, y Jordi Caicedo seguía sentado. La historia de Jordi Caicedo en este 2026 vuelve todavía más dura la lectura. El 6 de enero, Día de Reyes, el delantero tomó una decisión grande para su carrera. Dejó la Liga Hypermotion, abandonó la segunda, salió del Sporting de Gijón y se fue de España buscando un golpe de timón urgente. Año y medio después de llegar a tierras asturianas, su paso por el Sporting de Gijón no había encontrado estabilidad. No consiguió aclimatarse a la competición, su existencia deportiva se hacía cada vez más complicada, y los goles no aparecían con la frecuencia que necesitaba. Apenas 2 tantos en año y medio explicaban una etapa agotada. Durante las Navidades pasadas, la decisión ya estaba tomada. Jordi Caicedo necesitaba otro aire, otra camiseta, otro escenario, otra energía para no quedarse hundido en una temporada que lo alejaba de cualquier sueño grande. En enero, incluso pensar en un mundial sonaba demasiado lejano, casi fuera de toda posibilidad real para el delantero ecuatoriano. Entonces llegó Argentina, llegó Huracán, y la película cambió por completo. Desde enero, el atacante jugó 17 partidos y marcó 8 goles. Más que una estadística, fue una señal de vida competitiva. Cada aparición aumentó su confianza, cada gol volvió a colocarlo en el radar, y cada semana empezó a empujar su nombre hacia la selección. Jordi se transformó con esfuerzo. No fue un regalo ni una maniobra de escritorio. En apenas 4 meses, pasó de una situación casi inviable a convertirse en un futbolista que pedía espacio por rendimiento. Febrero, marzo, abril y mayo fueron levantando su candidatura hasta llevarlo primero a la prelista y luego a la nómina definitiva de 26. Por eso, cuando Sebastián Beccacece lo citó, la convocatoria pareció tener sentido. El entrenador había visto a un delantero recuperado, con olfato, con minutos, con goles y con hambre. No estaba dentro de las quinielas en enero, incluso se dudaba de su presencia en la prelista, pero su producción en Huracán terminó derribando esas dudas. Desde que salió del Sporting de Gijón hasta la jornada del estreno de Ecuador, pasaron exactamente 159 días. Ese fue el tiempo que necesitó Jordi Caicedo para revertir una realidad que en enero no le ofrecía casi nada. La historia era poderosa, de la segunda española al Mundial, de la incertidumbre al escenario mayor. La madrugada de domingo a lunes, el Costa de Marfil contra Ecuador aparecía como la vitrina de ese regreso. Jordi Caicedo llegaba como símbolo de que una carrera puede cambiar en poco tiempo cuando el futbolista responde con goles. Pero el símbolo se quedó en el banco mientras el equipo buscaba respuestas que nunca terminaron de aparecer. El contraste fue durísimo porque una semana antes había marcado en el amistoso de preparación ante Guatemala. Ecuador ganó 3-0, y Jordi Caicedo fue autor de uno de los goles. Ese antecedente reforzaba la idea de que llegaba en buen momento, no solo por Huracán,
sino también por lo que acababa de aportar con la selección. Con 28 años, Jordi atravesaba uno de esos momentos donde todo parece rodar a favor. Venía de cambiar de país, recuperar confianza, convertir, ganarse un lugar entre los 26 y anotar en la antesala del Mundial. Era su 2026 de cambio y oportunidades ganadas, pero en el estreno grande no recibió minutos. Ese es el punto que hoy golpea a Sebastián Beccacece. No fue únicamente dejar en el banco a un jugador más. Fue no utilizar a un delantero que llegaba respaldado por goles, justo cuando el titular estaba controlado por Costa de Marfil. Fue tener una herramienta disponible y decidir no usarla en el tramo donde Ecuador necesitaba romper el encierro. La elección por Kevin Rodríguez quedó bajo la lupa porque no resolvió el problema. La intención pudo estar en buscar movilidad, piernas o una respuesta diferente, pero el resultado no acompañó. Jordi Caicedo, con 8 goles recientes en Huracán, quedó mirando desde afuera una situación para la que su presente parecía ofrecer argumentos suficientes. Los hinchas ecuatorianos no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se llenaron de quejas contra el entrenador argentino, y el reclamo fue directo: ¿cómo no darle minutos a un delantero que viene marcando y que había anotado en el último amistoso? Esa pregunta se volvió el centro del enojo después del choque ante Costa de Marfil. La crítica tiene una base evidente. Jordi Caicedo no llegó al Mundial por arrastre, llegó empujando la puerta. En enero su presencia parecía remota, en mayo ya era parte de la lista definitiva. Ese cambio fue construido con rendimiento real, y por eso su ausencia en cancha pesa más que cualquier explicación posterior. Beccacece había demostrado confianza al incluirlo entre los 26, pero en el momento de sostener esa confianza con minutos, retrocedió. La convocatoria decía una cosa, la decisión durante el partido dijo otra. Ecuador necesitaba gol, necesitaba presencia, necesitaba un delantero capaz de incomodar, y el futbolista que venía de hacerlo en Huracán no entró. La escena se vuelve todavía más fuerte si se recuerda el punto de partida. Jordi Caicedo venía de un ciclo complicado en España, con apenas 2 goles en año y medio. Muchos podían haberlo descartado, pero el delantero buscó otro destino, encontró continuidad en Argentina y convirtió su salida del Sporting de Gijón en una reconstrucción acelerada. Esa reconstrucción no fue decorativa. Marcó 8 goles en 17 partidos y llegó al Mundial con una confianza que no tenía meses atrás. Cuando un jugador atraviesa ese ascenso, el cuerpo técnico debe reconocer el momento. Más aún si el equipo se queda sin caminos ofensivos y si el rival consigue apagar al delantero principal. Costa de Marfil hizo su trabajo sobre Ener Valencia. Lo esperó, lo midió, lo rodeó, le quitó claridad y obligó a Ecuador a pensar en otro recurso. Ahí la lectura del banco era clave. No se trataba de cambiar por cambiar, sino de meter a alguien con gol reciente, con impulso emocional y con una historia pidiendo continuidad. Beccacece tomó otra ruta, y ahora esa ruta lo expone. En el fútbol de selecciones, cada decisión pesa el doble porque no hay muchas fechas para corregir. En un mundial, un cambio mal leído puede perseguir a un entrenador durante días. Y este caso duele porque la alternativa estaba ahí, lista, con respaldo numérico y anímico. Jordi Caicedo no necesitaba que le inventaran un argumento. Su propio 2026 hablaba por él. Salió de España en enero, llegó a Huracán, jugó, marcó, recuperó confianza, entró en la prelista, pasó a la lista de 26 y hasta convirtió en el 3-0 contra Guatemala. Todo apuntaba a una oportunidad en el estreno. Pero la oportunidad no llegó. El delantero que había resurgido en menos de 4 meses se quedó sin pisar el campo ante Costa de Marfil. Y por eso el reclamo no suena vacío. Suena como una pregunta incómoda para Sebastián Beccacece: si lo llevaste por su presente, ¿por qué no lo usaste cuando más lo necesitabas? En Ecuador, la discusión ya no gira solo alrededor del resultado, sino de la lectura del entrenador. La banca tenía a un futbolista que venía anotando y que había demostrado estar listo en el amistoso previo. El partido pedía una sacudida ofensiva, el rival ya controlaba a Ener Valencia, y la respuesta elegida no alcanzó. Cada minuto sin Jordi Caicedo en cancha fue agrandando la sensación de oportunidad desperdiciada. No porque sea obligatorio que un cambio resuelva todo, sino porque había señales claras para intentarlo. Su presente en Huracán, su gol ante Guatemala, su recuperación emocional y su lugar ganado entre los 26 formaban un paquete demasiado fuerte para ignorarlo. Por eso esta decisión puede perseguir a Sebastián Beccacece mucho más allá del pitazo final. El entrenador no solo dejó sin minutos a un atacante en racha, dejó sin uso a una historia de superación que pedía cancha. Y cuando una selección no encuentra gol, esas decisiones se transforman en munición para la crítica.
Jordi Caicedo llegó al Mundial después de 159 días de reconstrucción, después de dejar el Sporting de Gijón, después de encontrar en Huracán los goles que no aparecían en España. Ante Costa de Marfil, Ecuador necesitó una respuesta, y Sebastián Beccacece la tuvo en el banco. No la usó. Ahí está la herida. La pregunta que quedó flotando no fue menor. Si Jordi Caicedo había pasado de casi no entrar en los planes a meterse entre los 26 por pura insistencia goleadora, el debut mundialista parecía el escenario para confirmar esa apuesta. No como titular obligado, sino como recurso vivo cuando el partido pedía aire, área y una amenaza distinta. El enojo de los hinchas ecuatorianos se entiende desde esa contradicción. Durante meses, el delantero hizo exactamente lo que se le exige a quien quiere volver a la selección: competir, marcar, sostenerse, levantarse y responder. Después, cuando el contexto del partido lo pedía, el técnico decidió mirar hacia otro lado y apostar por una solución que no prendió. Beccacece quedó atrapado entre su propia convocatoria y su decisión durante el juego. Porque llevar a Jordi Caicedo era reconocer que su presente importaba. Dejarlo sin minutos, en cambio, fue desactivar esa lectura en el momento más caliente. Y en un estreno mundialista, esas contradicciones no pasan escondidas. Se convierten en debate, reclamo y presión inmediata. El caso también golpea por el valor emocional de la historia. Jordi no venía de una temporada cómoda ni de una carrera en ascenso constante. Venía de un golpe duro en España, de apenas 2 goles en año y medio, de una salida necesaria, de una mudanza deportiva que lo obligó a empezar otra vez cuando muchos ya dudaban. Y esa respuesta fue contundente. En Huracán encontró el lugar para volver a sentirse delantero. 17 partidos, 8 goles y una confianza que lo empujó directo a la mirada de Beccacece. Por eso la banca ante Costa de Marfil pesó tanto. No era un futbolista apagado esperando un favor, era un atacante que venía construyendo su propio regreso. La selección ecuatoriana necesitaba interpretar el partido con rapidez. Ener Valencia estaba controlado, Costa de Marfil ya había leído sus movimientos, y el ataque pedía una modificación capaz de incomodar a los centrales marfileños. Ahí, Jordi Caicedo ofrecía una carta fuerte, por presente y por confianza. No entró, y la decisión terminó haciendo ruido en todo Ecuador. Ahora la discusión se instala con una carga pesada para el entrenador argentino. No se trata solo de un cambio que no hizo. Se trata de una señal deportiva que ignoró cuando el partido le ofrecía razones para mover la banca. Si Ecuador busca respuestas en el área, dejar fuera a su delantero con mejor racha reciente será difícil de defender.